Sí, señores, aquí estamos en directo para que ustedes puedan participar con sus preguntas. Quiero recordarles nuevamente nuestros teléfonos para que nos llamen e interactúen con nosotros. 232-4604 y 018-051-5015. Pero no solamente los teléfonos, también estamos en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Los invito para que aprovechen este espacio. Si están tomando algún medicamento en este momento y tienen alguna pregunta para nuestro invitado, que además es un invitado de honor hoy en el programa, me han hablado muy bien del doctor Ubier Gómez. Él es médico toxicólogo de San Vicente Fundación. Es de las personas más conocedoras del tema que hay no solamente en Medellín, también en Colombia. Gracias por estar acá, doctor Gómez. Gracias a ti, Yasmín, por la invitación y saludo a la teleaudiencia que nos está sintonizando en este momento. Claro que sí, el uso inadecuado de los medicamentos trae riesgos para nuestra salud. ¿Por qué constituye un riesgo para nuestra salud no usar adecuadamente los medicamentos, doctor Ubier? No usar adecuadamente los medicamentos implica que no vamos a obtener la respuesta terapéutica esperada. Por decir algo, a una persona le mandan un antihipertensivo y lo debería tomar a una hora específica, no 3 veces al día, porque 3 veces al día puede ser 2 veces en la mañana y 1 en la noche, sino por horarios específicos a horas determinadas, puesto que la omisión de una dosis se puede traducir en una crisis hipertensiva y una crisis hipertensiva a su vez puede generar un infarto, una enfermedad cerebrovascular hemorrágica y la muerte. Así que es bien importante saber qué medicamento estamos tomando, para qué lo estamos tomando, a qué hora lo debemos tomar. ¿Quién creyera, por ejemplo, que la mayoría de las personas se toma las estatinas como la lovastatina, atorvastatina para bajar el colesterol en la noche? Y no todo el mundo lo tiene que tomar en la noche, porque uno produce colesterol cuando está dormido. Así que las estatinas, si alguien trabaja en la noche y duerme en la mañana, la debe tomar en la mañana antes de acostarse, porque si se lo toma en la noche, va a inhibir un proceso que no está ocurriendo y no va a tener ningún resultado. No todos los organismos son iguales. Correcto. Dentro de los tantos mitos que existen en relación con los medicamentos, hablemos particularmente de los antibióticos. Cuando se presenta una infección, por ejemplo, hay gente que dice, yo estoy tomando antibióticos, no puedo tomarme ni siquiera una copa de vino. ¿Verdad o mentira? ¿Esa mezcla puede ser una bomba de tiempo? Es una verdad relativa. Sí. Porque todo el mundo asume que si toma licor con antibióticos se va a intoxicar y esto no es cierto. O que no le va a hacer efecto. O que no va a hacer efecto. Existen ciertos antibióticos, como por ejemplo aquellos empleados para el tratamiento de las amibiasis, metronidazol, secnidazol, tinidazol, en que se debería evitar el licor, porque las personas si pueden acumular un metabolito tóxico de licor, se les cae la presión, pueden hacer shock, puede ser infarto, incluso morir. Sí. Esos medicamentos debe uno en lo posible evitar el licor. Medicamentos como la nitrofurantoína, el trimetoprim-sulfa, es preferible. ¿Y son evitar para el qué licor. estos medicamentos? Básicamente son antibióticos de amplio espectro. El trimetoprim-sulfa, por ejemplo, se emplea para infecciones urinarias o pulmonares. La nitrofurantoína para infecciones urinarias. Entonces es importante ante todo preguntarnos, ¿yo debo tomar esto con estómago lleno o vacío? Sí. Porque no lo preguntamos al médico, el médico a veces no lo explicita. Y hay varios medicamentos que debemos tomar exclusivamente con el estómago vacío, porque si los tomamos con los alimentos ya no se absorben. O sea que no todos No se deben todos. tomar con el estómago Exacto. vacío. Por ejemplo, medicamentos comunes, la ampicilina, que se utiliza mucho para infecciones urinarias, la dicloxacilina, una penicilina que se utiliza para infecciones en la piel, la cefalexina, que es una cefalosporina para infecciones urinarias o cutáneas y para personas alérgicas a penicilina, la claritromicina en presentación especial de suspensión de 2 gramos, hay que tomarla con estómago vacío, las quinolonas, un grupo muy interesante, como la ciprofloxacina y norfloxacina, porque no solamente hay que tomarlas con el estómago vacío, sino que se debe evitar el consumo de bebidas oscuras durante el tratamiento, porque inhiben el metabolismo de la cafeína. O sea que ahí desmitificamos como otros mitos que existían en relación con nuestra cultura, que no tome una pastilla con el estómago vacío. Ya por indicaciones del doctor Ubier, ya saben que hay medicamentos que necesariamente se tienen que tomar con el estómago vacío y otros pues ya con el estómago lleno durante el transcurso de la alimentación. Vamos a saludar al señor Arturo, que se encuentra en el municipio de Envigado. Gracias por acompañarnos. Ya su médico está en casa. ¿Cuál es su pregunta? Y bienvenido. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente. Se dice que algunos antibióticos, el uso indebido y exagerado, crea resistencia en la persona. ¿Esto se puede mejorar y esto es para todo el resto de la vida o cómo es? Excelente pregunta, don Arturo. Gracias por acompañarnos y lo invito para que esté muy atento a la orientación del doctor Ubier. Gracias por la pregunta, don Arturo, muy pertinente.
Y es verdad completamente lo que usted dice. Una persona solamente debería tomar un antibiótico cuando se haya confirmado objetivamente que está teniendo una infección bacteriana. Es muy común que cuando las personas tienen gripa van y compran acitromicina, por ejemplo, y se toman 3 dosis, y los antibióticos en general no sirven para el tratamiento de los virus de la gripa y no están indicados. ¿Qué hacen? Alteran la flora normal que tenemos en el intestino, favorecen la aparición de resistencia y posteriormente, cuando uno tenga una infección y prescriban el antibiótico que ya se requiere, las bacterias no van a responder. Al momento tenemos gérmenes que son absolutamente resistentes a todos los antibióticos creados y disponibles, de manera que si una persona se infecta no vamos a tener ninguna posibilidad de brindarle un tratamiento oportuno y probablemente va a morir. Así que no es para estar utilizando los antibióticos indiscriminadamente solo bajo un direccionamiento médico. Hay ciudades como Bogotá que están haciendo cumplir la normativa de vender un antibiótico solo bajo una prescripción médica y no se hace en ninguna otra parte del país, medida que deberíamos implementar. Esto lleva a que, por ejemplo, la alteración de la flora intestinal produzca síntomas después como intolerancia a los alimentos, diarreas de larga duración. Y quién creyera que en el intestino se generan defensas, se generan neurotransmisores que tienen que ver con nuestra atención, nuestro estado de ánimo. Y cuando el intestino se enferma, el resto del organismo también se enferma. Así que un tratamiento con antibióticos afecta un mes el funcionamiento normal del intestino. Doctor Ubier, es que realmente en nuestro medio somos muy olímpicos, muy deportivos a la hora de ir a comprar medicamentos y de automedicarnos, además que es peor aún. En países como los Estados Unidos, por ejemplo, no le venden a una persona un medicamento si no está con la prescripción médica, porque Correcto. Eso implica muchos riesgos y precisamente, pues en estos días en la conferencia que usted daba, hablaba sobre algunas estadísticas de los pacientes que ingresan al hospital precisamente por este tipo de eventos de mezcla mal de medicamentos o automedicarse o de no tomarlos a la hora adecuada. Y se pregunta uno, bueno, ¿cuál es la principal causa? ¿Será que nos falta educación y pedagogía en el uso adecuado de los medicamentos? Y precisamente eso es lo que está haciendo el doctor Ubier Gómez. Vamos a saludar a Magali, que se encuentra en la ciudad de Barranquilla. Magali, qué alegría escucharla y bienvenida. Sí, gracias, muy buenas tardes. Sí, señora. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, adelante con su inquietud. Gracias, muy amable. Yo tengo un año, sufro de colesterol. Durante un año tomé el Rosudex, pero resulta que ahora el doctor me cambió por Colmive. Sí. Ya tengo un mes de estar tomando el Colmive, pero siempre me mandan que lo tome en la noche. No sé si yo le oí mal la información al médico que dijo que no debe tomarse en la noche. No sé si le escuché mal, no sé. Entonces los médicos que me lo ordenan me dicen que debo tomármelo antes de acostarme. No sé si lo estoy tomando correctamente o infórmeme usted. Doctor, sáqueme de la duda, hágame el favor. Doña Magali, gracias por acompañarnos y bueno, yo creo que es una obligación de los médicos, doctor Ubier, decirle a su paciente este medicamento se debe tomar con tales alimentos o tales bebidas y a tal hora. Correcto. Magali, gracias por la pregunta y lo que debe uno tener presente en relación con el tratamiento del colesterol elevado es que el organismo produce colesterol durante el sueño. Por lo tanto, a la generalidad de los pacientes se les recomienda tomar los medicamentos para bajar el colesterol con la comida antes de irse a dormir. Pero sucede que hay muchas personas que trabajan en la noche y se van a dormir en la mañana, u otros que trabajan y van a dormir en la tarde. Y en términos generales es más correcto y más preciso decir, tómese el medicamento antes de irse a dormir. Y eso es todo. Si duerme en la mañana, no lo debe tomar en la mañana, pero ella, Magali, que duerme en la noche, está muy bien mandado, lo debe tomar antes de irse a dormir en la noche. Muy bien. Estamos en Su Médico en Casa con un tema bien interesante, el uso adecuado de los medicamentos. El uso inadecuado de los medicamentos puede traer riesgos para nuestra salud. Nuestras líneas telefónicas seguirán apareciendo en pantalla. Vamos a saludar al señor Don Jairo, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Bienvenido. Sí, qué muy alegría buenas escucharlo. noches. ¿Cuál es su pregunta para su médico? La pregunta mía es, yo tengo problemas cardíacos y tomo varias pastillas, como el Copirogel, atorvastatina, trimetazidina y metoprolol. Bueno, la pregunta mía es, ¿cuántas pastillas me puedo tomar de una vez?
Porque yo, pues, en este momento me estoy tomando, me tomo 4 o 5 pastillas por la mañana, sí, después del desayuno. Sí, me tomo esas y ya en la noche me tomo la atorvastatina, vuelvo y repito el metropolol y la trimetazidina. La pregunta mía es, ¿me puedo tomar toda esa cantidad de pastillas juntas o no? ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 61 años. Excelente pregunta, gracias por acompañarnos y le hago la pregunta porque precisamente uno de los datos de los que hablaba el doctor Ubier es que el 80% de los mayores de 65 años en el mundo consumen medicamentos a diario y de ellos el 34% se toma más de 3 grupos farmacológicos. ¿Qué se recomienda en este caso entonces, en el caso de nuestro televidente? Los medicamentos específicamente que está tomando pueden perfectamente tomarse con el estómago lleno. Es más, el metoprolol y los medicamentos que terminan en LOL, que pertenecen a un grupo denominado beta-bloqueadores para el tratamiento de la hipertensión en general, como el propranolol, carvedilol y similares, siempre hay que tomarlos con el estómago lleno. Porque de tomarse lejos de los alimentos o con el estómago vacío, entendiendo por estómago vacío 1 hora antes de los alimentos o 2 horas después, se absorben únicamente la mitad y no controlan efectivamente la presión arterial. Entonces el medicamento hay que tomarlo, pero hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, si una persona está tomando metoprolol y tiene una depresión y le mandan fluoxetina, la fluoxetina inhibe la enzima que metaboliza el metoprolol y permite su eliminación. Al no metabolizarse, se elevan las concentraciones, puede bajar demasiado la frecuencia cardíaca y empezar a tener desmayos. ¿Quién creyera entonces que tomarse una fluoxetina con un metoprolol puede tener riesgo en algunos pacientes? Ahora, también nos hacemos muchas preguntas en relación con un medicamento tan común en la población como lo es el acetaminofén. Por ejemplo, una pastilla que uno se toma para un dolor, ya sea de cabeza, cualquier dolor en el cuerpo. ¿Será que este tipo de medicamento se puede tomar con un café, por ejemplo? ¿Con una bebida cola? ¿Qué pasa ahí, doctor? Porque es que igual estamos hablando de cafeína. Tu pregunta es muy interesante porque da pie a 3 aspectos principales. 1, el medicamento más seguro de los analgésicos para el control del dolor lo constituye el acetaminofén bien empleado. Sí. Un adulto puede tomar 2 tabletas juntas 3 veces al día, es decir, 6 tabletas diarias, 3 gramos como máximo. El acetaminofén mal usado es supremamente tóxico para el hígado. Peligroso. En Estados Unidos es la segunda causa de trasplante hepático, razón por la cual se prohibió el acetaminofén de 1 gramo debido a que propiciaba equivocaciones. Lo segundo, lo del café es muy importante. Cualquier medicamento para el control del dolor, si no hay una contraindicación y una buena tolerancia del café, se debería tomar con café. Porque cuando uno tiene un dolor y sobre todo cuando tiene una migraña, el estómago no se contrae. El medicamento que uno se toma se queda en el estómago y no tiene utilidad. Ese es un fenómeno denominado gastroparesia. Se detiene el movimiento del estómago y por lo tanto no se absorbe el medicamento en el intestino. El café, que contiene cafeína, la cafeína estimula el vaciamiento gástrico, favorece la absorción del medicamento y por lo tanto acorta el tiempo en el que se va a presentar su acción, mejora el perfil de comportamiento del medicamento. Así que las personas deberían tomarse cuando tienen un dolor, sea el acetaminofén, naproxen, ibuprofeno y similares, con un tinto cargado. De esa manera hay vaciamiento gástrico y rápida absorción. Es una alternativa. O sea que estoy haciendo bien la tarea. Sí. Lo tercero, es muy importante con los niños. El acetaminofén hay que darlo por kilogramo de peso. En un niño debería uno dar 15 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas, 4 veces al día y pare de contar. Porque si uno empieza a aumentar la dosis, en tan solo 2 o 3 días ya le daña el hígado al niño. Y por lo tanto, cuando un niño tenga fiebre, la idea no es quitarle la fiebre es un aliado porque estimula las defensas, es disminuírsela y nunca darle otro medicamento para el control del dolor, porque en el hospital mueren cada año 2 niños porque le mandó acetaminofén el médico, no se le quitaba la fiebre, fueron y le pidieron al farmacéutico otro producto para la fiebre, les vendió un acetaminofén con un nombre diferente, terminaron por darle el doble de la dosis y eso lleva a que el niño se intoxique, falle su hígado y puede morir. Así que la dosis que el médico dice, el tiempo que dice y no más de ahí, ni mezclarlo con ningún otro medicamento por iniciativa propia. Doctor Ubier, este tema se nos va a quedar corto porque es tan interesante y hay tantas inquietudes por parte de los televidentes, entre otras cosas. Tenemos que ir a la pausa rápido, pero antes dejamos pendiente la respuesta del televidente anterior si se puede tomar todos esos medicamentos juntos. Y es muy fácil, sí. Los que se está tomando los debe tomar, pero el clopidogrel tiene estudios únicamente de utilización durante 1 año. Después de 1 año no hay ninguna utilidad, no hay que prolongar el tratamiento y puede aumentar el riesgo de sangrado si se prolonga el tratamiento. Ya sabe entonces, John Jairo, que sí lo puede hacer. Y a Juan Diego, que está en el municipio de Envigado, le voy a pedir un favor y es que nos tenga paciencia porque me toca ir a una pausa muy cortica, 1 minuto nomás, y enseguida volvemos con el tema y por supuesto con su inquietud y unas recomendaciones muy importantes del doctor Ubier. Volvemos.
Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Tema de hoy bien importante. El uso inadecuado de los medicamentos puede traer riesgos para nuestra salud. Vean muy bien estos datos y tomen nota. El 80% de los mayores de 65 años en el mundo consumen medicamentos a diario y de ellos el 34% se toma más de 3 grupos farmacológicos. Es importante entonces conocer esas interacciones para mejorar el efecto farmacológico, prevenir fallas terapéuticas y minimizar la posibilidad de incidentes. Quienes son prescritos con antibióticos, la mayoría de veces los toman con el estómago lleno, pero la ampicilina, dicloxacilina, cefalexina, fosfomicina y acitromicina, monodosis de 2 gramos, deben ser tomadas 1 hora o 2 horas después de las comidas. Si se digieren en forma inadecuada, la infección no se controla y se puede producir una septicemia que pone en riesgo la vida. Los antibióticos del grupo de la quinolona no se pueden consumir con bebidas negras como gaseosas, café o chocolate, porque aceleran el ritmo cardíaco. En el caso de la lovastatina, esta debe tomarse antes de acostarse porque el ser humano produce colesterol durante el sueño, aunque el doctor ahorita hacía una aclaración que hay unos que sí se la pueden tomar en el día. En la prescripción de los médicos es obligación escribir si el medicamento se consume con agua, antes, después o con las comidas. Esto sí que es bien importante. Por favor, cuando les den la prescripción del médico, exijan que les digan con qué se lo deben tomar y en qué horarios. Vamos a saludar a Juan Diego, que a esta hora nos acompaña en el municipio de Envigado. Bienvenido. ¿Y cuál es su inquietud? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Juan Diego. ¿Cuál es su pregunta para su médico, que ya está en casa? Sí, mi inquietud es la siguiente, y se ve mucho pues, en las personas y más en el grupo familiar. Cuando una persona le da una gripa común, un resfriado común, se automedican pues con amoxicilina, ampicilina, sí, antibióticos, de ahí la acompañan pues con el tema del acetaminofén. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Qué contraindicación tiene? ¿Qué puede generar pues en contra? Excelente pregunta, Juan Diego, además porque es muy común en la población y sobre todo que le dicen a uno, tiene gripa, tómese tal medicamento. Correcto. Doctor. Juan Diego, gracias por la pregunta porque es un hábito muy común. Y ningún antibiótico como amoxicilina, ampicilina, etcétera, sirve para el control de la gripa porque es causada por un virus. Los antibióticos sirven para las bacterias. Lejos de ayudar, perjudican el organismo porque alteran la flora intestinal y generan resistencia en bacterias que cuando sí produzcan una infección ya no nos van a servir los antibióticos tradicionales por haberlos tomado de forma inadecuada por un periodo de tiempo que no es el más correcto y en un momento en que no se necesitaba. Así que no sirve y perjudica al organismo. ¿Qué necesita uno cuando tiene una gripa? Tomar acetaminofén, un par de tabletas 3 veces al día, bastante agua de panela con limón, si no es diabético el agua de panela, porque es que si tú tienes una gripa con medicamentos dura 1 semana y sin medicamentos 7 días. Así que eso se quita solo, el manejo es exclusivamente sintomático. Muy bien. Doctor, vamos a saludar a Ángela, que es la última llamada, porque ya nos quedan solo 2 minutos. Ángela, bienvenida. Usted está en Caldas, gracias por acompañarnos. Ya su médico está en casa. Y le voy a pedir un favor y es que sea muy breve con su pregunta. Bienvenida. Bueno, buenas noches, tan amable para hacer una preguntita. Sí. Lo que pasa es que yo tengo pues fibromialgia. Llevo 2 años tomando un medicamento y hace 15 días el reumatólogo me lo cambió por una pastilla llamada duloxetina de 300 miligramos. Sí. Me asentó súper mal, mareada. Como yo atiendo público, no fui capaz de trabajar ese día. Y claro, ese es el momento que no he podido seguirla tomando. Me mandó una diaria, no sé si es que me mandó demasiada cantidad o me cae pesada, no sé. En todo caso, no la he podido seguir tomando y me encuentro muy enferma. No sé qué debo hacer con eso porque no me asentó bien. Muchas gracias, doña Ángela. Esté muy atenta a la recomendación del médico, del doctor Ubier. Gracias, Ángela, por la pregunta. Y la duloxetina es un medicamento que, además de mejorar el estado de ánimo, controla el dolor cuando tiene un compromiso de inflamación de un nervio. Pero desafortunadamente no todos lo toleran. Los organismos son completamente diferentes de persona en persona y cuando uno definitivamente no le cae bien hay que suspenderlo, puesto que hay otras alternativas como por ejemplo la desvenlafaxina, que puede tener mejor tolerabilidad en tu caso, cumple la misma función de permitir controlar el dolor secundario a inflamaciones de los nervios denominado dolor neuropático. Así que si no lo toleraste, suspéndelo, habla con tu reumatólogo en la próxima ocasión y sugiérele que te dé una alternativa. Hay otros medicamentos que ayudan en el mismo contexto como la pregabalina, la gabapentina, que son muy seguros, no se metabolizan en el hígado, no tienen interacciones con otros medicamentos y cumplen con la función.
Me queda pendiente este vasito de agua. ¿Por qué se los digo? Porque hay medicamentos que se tienen que tomar exclusivamente con agua, doctor. Sí. Eso continuará en una segunda parte de este tema que es bien interesante, como le digo, pues yo le vuelvo a hacer una invitación para su médico en casa. ¿Nos puede acompañar nuevamente? Por favor, con el mayor gusto. Muchísimas gracias, qué interesante esta charla, de verdad. Aquí estamos aprendiendo todos los días en el tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Lo más importante es que estamos haciendo pedagogía con la población. Gracias por su compañía, feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.